Hola a todos, hoy es 24 de mayo y vamos a empezar con un nuevo reporte de la guerra en Ucrania. Muchas actualizaciones interesantes, así que vamos a empezar. Y lo más importante para el día de hoy está viniendo desde Bielorrusia, desde la capital de Bielorrusia, estamos hablando de Minsk. Hoy todas las cabezas del gobierno ruso, Putin, el nuevo ministro de Defensa de la Federación Rusa, Bilousov, también el Ministerio de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, llegó a Minsk para reunirse, una reunión muy importante con Lukashenko. ¿Cuáles eran los temas que ellos estaban hablando? Actualmente no se sabe. ¿Qué tipo de negociaciones claramente secretas estaban desarrollando allí? Obviamente era algo muy importante para que una gran cantidad de personas, una gran comitiva rusa, incluyendo al presidente, incluyendo al ministro de Defensa. Claramente si el ministro de Defensa va es porque los temas discutidos tienen que ver directamente con la operación militar especial rusa en Ucrania. Hoy también en estas reuniones en Minsk se encontró también el ex presidente de Ucrania, Yanukovych. Este personaje político fue quien logró escapar de Ucrania con la ayuda de los rusos antes de ser asesinado literalmente por los golpistas. El convoy que llevaba al presidente legal de Ucrania en ese momento, en el 2014-2013, fue perseguido por vehículos también de los golpistas en ese momento, los neonazis claramente, y logró escapar en un helicóptero que los rusos le prestaron para este motivo. Esta persona también estuvo en esta reunión. Ellos claramente han hablado de la legitimidad de Zelensky. Según la legalidad que manejan los estados capitalistas, Zelensky ya no es un presidente legítimo. Esto realmente son discusiones de forma, pero no discusiones de fondo. Sabemos que mientras la ley establezca una decisión y haya un poder importante sosteniendo este tipo de decisiones, se va a mantener la figura de Zelensky por más que no hayan elecciones. Pueden pasar 10, 20, 50 años. Mientras ellos tengan al poder de la Unión Europea detrás, eso es una cosa realmente irrelevante que las elecciones democráticas sean efectuadas o no. La ley del país y la ley de todos los países capitalistas en el mundo comprende este tipo de situaciones, así que más un intento político, un intento de forma de parte de la alianza Rusia, China, Irán, Bielorrusia, sus aliados más cercanos, de minar la legitimidad en el plano internacional entre los otros países, tratar de generar un ambiente de incertidumbre en las relaciones internacionales con Ucrania, pero sabemos que si la Unión Europea está completamente decidida en una guerra, no hay reglas por seguir. Así que esto realmente no es un tema tan trascendente para la guerra. Hay muchas personas que especulan con esto, que dicen que es algo grave, pero realmente no lo es. Es mucho más probable y más factible el hecho de que Rusia haya ido directamente a Bielorrusia, de que los grandes líderes del Estado ruso en estos momentos hayan ido juntos directamente a Bielorrusia, más que para discutir la legitimidad de Zelensky o no, que realmente es un tema intrascendental en el desarrollo de la guerra. Tal vez lo más importante que ellos hayan ido a discutir sería la introducción de Bielorrusia o al menos el permiso de Bielorrusia para el tránsito de las tropas rusas, lo que básicamente de facto sería la intervención de Bielorrusia en el conflicto ucraniano. Tal vez los rusos planean desarrollar una nueva ofensiva directamente hacia Kiev o traten de abrir un frente que ponga mucha más presión sobre las líneas y las reservas ucranianas que hoy están, según las mismas autoridades militares ucranianas, en una de sus situaciones más complejas en las cuales ellos mismos aseguran que no dan abasto. Una información que hay que anotar que confirma la poca importancia que tiene el hecho de que en Ucrania se hayan realizado elecciones o no, es la afirmación del jefe de la Rada, de una de las cabezas más importantes de la Rada en Ucrania, Ruslan
Stefanchuk. Él dice que las personas que cuestionen la legitimidad de Zelensky son enemigos del Estado. Y justamente esta es la razón por la cual Ucrania y los países occidentales apoyan la simplicidad en la administración del Estado capitalista ucraniano. Ellos necesitan que sea efectivo, ellos no necesitan mucha burocracia en estos momentos, ellos no necesitan en estos momentos trámites, ellos no necesitan que las personas estén preguntando si necesitan votar por alguien o no. Ellos lo único que necesitan al día de hoy es establecer en la discusión nacional, en el ideario de las personas, de los trabajadores, de los nacionales ucranianos, si apoyas a Ucrania o no, si estás con el Estado ucraniano o no. Lo importante para ellos en estos momentos no es discutir si hay elecciones democráticas o si hay libertad en Ucrania o no. Lo importante para ellos es, primero que nada, la existencia de Ucrania. El nacionalismo ucraniano tiene que ser exaltado al máximo por encima incluso de los propios preceptos del Estado burgués moderno. Por eso, esta discusión no es realmente de tanta trascendencia, tal vez sea un intento claramente como lo pueden hacer y lo van a seguir intentando hacer, usar este tipo de cuestiones para tratar de minar la legitimidad del Estado ucraniano en el exterior, que pierda algunos apoyos, pero esto no va a pasar, esto no va a pasar y la guerra no va a cambiar por el hecho de que hayan elecciones en Ucrania o no. Lo más importante por lo cual es posible que los rusos hayan ido de forma inmediata y con toda su comitiva a Bielorrusia son los eventos que han sucedido el día de hoy, que realmente desde mi perspectiva son una alerta muy importante sobre el peligro que corre el ejército ruso y la operación militar especial en general. Vamos a hablar primero desde Crimea. Hoy en este video se tuvieron actualizaciones, por ejemplo, se puede ver una gran cantidad de misiles ATACMS lanzados por el ejército ucraniano, claramente con el soporte y la ayuda directa de los países occidentales de la OTAN. Estos misiles estaban llegando hacia el territorio de Crimea con el propósito de destruir más objetivos militares de los rusos. Después de este video se tuvo el video de las explosiones o una serie de explosiones que tuvo lugar en Crimea. Por ejemplo, aquí una persona de Crimea estaba grabando el momento cuando estos misiles caen y hay fuertes explosiones. También se ve un proyectil ruso que sale en la dirección contraria, pero esto básicamente ya era muy tarde. La mayoría de estos misiles ATACMS, la mayoría de los proyectiles ucranianos alcanzaron sus objetivos y lograron hacer muchísimo daño a los rusos. Después, las fuentes ucranianas dieron información de acuerdo con fuentes pro-ucranianas. Los ucranianos estaban atacando este tipo de objetivos de comunicación. Es muy probable que este tipo de equipo sea responsable por la conexión de comunicación de los satélites rusos, lo que son muy importantes en esta guerra. Probablemente estos equipos hayan sido uno de los objetivos principales del ataque ucraniano en esta dirección. Claramente estos equipos tienen un valor militar fundamental para el ejército ruso y claramente para el enemigo también lograrlos destruir. Los rusos claramente han tenido una ventaja muy marcada en cuanto a las operaciones de inteligencia para descubrir los movimientos de los ucranianos, sus posiciones de concentración, sus almacenamientos de armas, y en esto claramente han intervenido las fuerzas aeroespaciales rusas y claramente la comunicación y las imágenes de los satélites. Esto claramente no fue el único objetivo del ataque de los ucranianos. Otra de las cosas importantes vienen de la parte sur de Rusia. Estamos hablando de las villas en la cercanía de Armavir. ¿Qué son estos? Estos edificios, como se ven en las imágenes, no son cualquier edificio, son edificios que han sido fuertemente impactados por los drones ucranianos. Los drones ucranianos lograron pasar más de 500 kilómetros y dañaron estos edificios. Y podríamos hacernos la pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué clase de edificaciones son estas? Y de acuerdo con la información de las fuentes pro-ucranianas, estos edificios son responsables por la detección de los lanzamientos de misiles nucleares. Así que, por ejemplo, cuando los Estados Unidos o cualquier otro país trate de lanzar misiles nucleares, estos equipos completamente especializados tienen la responsabilidad y la tarea de detectar esos movimientos, los movimientos de esos objetos
claramente son radares especiales para este tipo de tareas. Estos radares entonces tienen la capacidad de detectar en unos pocos segundos el lanzamiento de este tipo de misiles. La pregunta más importante para todos es ¿por qué los ucranianos deciden atacar estos radares que son responsables para la detección del lanzamiento de armas de misiles nucleares? Podríamos decir que estos radares como tal no deberían tener ningún valor estratégico para los ucranianos. Los ucranianos en estos momentos no tienen esta capacidad nuclear, pero los que sí tienen esta capacidad nuclear son los países de la OTAN. Entonces, lo que se ve claramente aquí es una utilización de el conflicto ucraniano para debilitar las infraestructuras de protección estratégica de los rusos por quienes sí pueden amenazar con armas nucleares a Rusia, que son los países de la OTAN. Rusia claramente entendió esto y es muy probable que este tipo de reuniones que vimos hoy de emergencia con casi que toda la cúpula más importante del Estado ruso hayan sido resultado de este tipo de ataques. Ahora nos movemos a la dirección de contacto. Vamos a empezar a hablar de Kharkov, donde los rusos continúan una operación ofensiva. Hoy, de acuerdo con la información que se tienen, el Estado General de las Fuerzas Armadas ucranianas ordenó el inicio de la contraofensiva ucraniana en la región de Kharkov. Esto es exactamente lo que estuvimos hablando durante las últimas actualizaciones. Ni los rusos ni los ucranianos habían publicado ninguna actualización sobre la situación. La situación estaba completamente cubierta con la neblina de guerra y solo ahora se reciben las primeras actualizaciones. Este reporte del Ministerio de Defensa de los ucranianos. También se tiene este video del lado ruso. En este video se puede ver cómo los rusos estaban bombardeando las posiciones ucranianas con multilanzadores de rockets en Lipsy. Este es el primer video que confirma que en estos momentos no hay rusos dentro de Lipsy como tal. Lipsy está en el completo control ucraniano. Hay muchos soldados ucranianos en este lugar y los rusos en estos momentos están tratando de bombardear este territorio preservando una distancia prudente. Ellos no se quieren arriesgar a acercarse con sus plataformas de bombardeo o cualquiera que sean, ya sea artillería, ya sea aviación. Ellos están siendo muy cuidadosos. Así que esta es la situación en estos momentos en la dirección de Lipsy. Ahora nos movemos hacia Vovchansk, donde se tienen muchas actualizaciones interesantes. Como ya se discutió, diferentes mapeadores que hace algún tiempo se apresuraron a darle todo el control de la parte norte a Rusia en sus mapas. Para el día de hoy devolvieron esas actualizaciones, se echaron para atrás y ahora nuevamente muestran áreas de la parte norte de Vovchansk como en la zona gris o en el terreno de control ucraniano. Estaríamos hablando de que el 30 o el 40% de la parte norte de Vovchansk todavía está en el control ucraniano. Esto es algo importante porque los ucranianos también continúan concentrando una gran cantidad de fuerzas aquí. Ellos ya han terminado probablemente estas rotaciones y es muy probable que ellos estén a punto de empezar una contraofensiva también sobre las posiciones rusas. Los ucranianos necesitan en estos momentos una victoria. Ellos han estado cediendo en muchos lugares del campo de batalla y al traer una gran cantidad de fuerzas desde toda la región, desde toda la línea del frente que generalmente conocíamos hacia este lugar, en estos momentos parece que están preparados para hacer este movimiento. Ellos no van a tener en cuenta las bajas claramente. El propósito es tratar de mostrarle también a los países occidentales que ellos son capaces de forzar a los rusos a retirarse de la frontera. Y esto es exactamente lo que los ucranianos están planeando hacer. El problema es que los ucranianos no tienen en estos momentos suficientes armas de los países occidentales. Ellos tienen, por ejemplo, unos cuantos tanques, pero sobre todo tienen una gran cantidad de infantería. Así que la única forma como los ucranianos puedan tener algún resultado importante en esta dirección sería concentrar una gran cantidad de infantería y enviarlos oleada tras oleada en contra de los rusos. Estas oleadas claramente y estas concentraciones pueden ser destruidas por los rusos con sus bombas y esto es exactamente lo que los rusos están tratando de hacer en esta dirección.
Ellos tratan de descubrir las posiciones de las concentraciones de fuerzas ucranianas e inmediatamente cuando lo hacen, ellos empiezan a bombardear estos territorios. Los ucranianos claramente han sufrido bajas muy importantes en este lugar. Según los números que se tienen del reporte del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, cada día desde que los rusos abrieron el segundo frente en la dirección de Kharkov, los ucranianos pierden alrededor de 1.500 hombres. Ahora nos movemos más hacia el sur en la dirección del norte de Kupiansk. Hay actualizaciones muy interesantes de este lugar. Hoy se tuvo la confirmación final de que los rusos lograron capturar al menos el 50% de la villa de Berestova. El video fue publicado por los ucranianos. En este video se puede ver cómo los ucranianos, como resultado de ataques de artillería o ataques de morteros, logran destruir un almacenamiento local de armas que los rusos tenían en este lugar. Vemos detonaciones secundarias aquí. Si hay almacenamientos de municiones en este lugar, eso significa que los rusos ya han concentrado sus posiciones aquí. Y el almacenamiento de municiones claramente es un lugar para distribuir las armas hacia las posiciones que están a sus alrededores. Este video confirma de que los rusos ya tienen el 50% de control de Berestova, están presionando y es muy probable que dentro de los siguientes días los ucranianos tengan que abandonar sus posiciones en la otra parte de Berestova. Nos movemos ahora más hacia el sur en dirección hacia Bilagorovka. Hoy tenemos algunas geolocalizaciones y probablemente tenemos geolocalizaciones que fueron publicadas por los ucranianos de las bajas y las pérdidas que tuvieron los rusos durante su ofensiva hacia Bilagorovka. Hay que recordar que de acuerdo con el Ministerio de Defensa, que serían palabras importantes, los rusos como resultado de enfrentamientos lograron establecer completo control sobre esta villa. Este reporte se tuvo hace unos días y al día de hoy el Ministerio de Defensa vuelve a confirmar esta información. Así que de acuerdo con ellos, de acuerdo con las comunicaciones oficiales del ejército ruso, Bilagorovka está en el completo control ruso. Pero hoy se tuvo un video muy importante desde este punto de cómo los rusos estaban bombardeando las posiciones ucranianas aquí. Se ha ajustado el mapa nuevamente, mostrando que posiblemente los ucranianos han logrado desarrollar sus movimientos hacia este lugar. Y la villa de Bilagorovka puede que esté en el control ruso, pero las posiciones que están un poco más hacia el norte, al lado del río Donetsk, todavía están en el control ucraniano. Ahora nos movemos más hacia el sur en dirección hacia Chasiv Yar. En esta área los rusos continúan su operación ofensiva. Hay fuertes enfrentamientos en la parte este y lo más interesante es que los enfrentamientos están teniendo lugar no solamente entre la infantería sino entre los tanques en una distancia muy corta, están peleando los unos contra los otros. En este video se puede ver cómo los rusos lograron dañar y casi destruir este tanque ucraniano, como se puede ver en las imágenes. Tiene una cruz pintada adelante, es un tanque ucraniano. Los ucranianos también están mostrando sus videos de cómo ellos lograron descubrir los movimientos rusos. Un T-90 más precisamente y otro vehículo de transporte con infantería que estaba tratando de llegar hacia la línea de contacto en la parte este de Chasiv Yar. Ellos fueron detenidos por los ucranianos aquí, fueron dañados y destruidos como resultado probablemente de ataques de drones. Los rusos continúan su operación ofensiva en dirección hacia el bosque, hacia el suroeste de Ivanovska. Hay fuertes enfrentamientos en este lugar. Hay una fuerte preparación de artillería y los ucranianos aún mantienen las posiciones aquí. No se ha recibido casi nada desde Klishevka. Los rusos probablemente publicaron algunos videos antiguos sobre cómo ellos estaban bombardeando, atacando a las fuerzas ucranianas que estaban abandonando sus posiciones hacia el oeste, pero sin ningún cambio en el terreno, al menos cambios geolocalizados que hayan sido publicados por los rusos o por los ucranianos. Los enfrentamientos continúan, los ucranianos continúan abandonando sus posiciones desde Klishevka y los rusos se están moviendo más hacia el canal Siversky Donetsk-Donbass. Ahora nos movemos hacia Avdiivka, donde tenemos actualizaciones interesantes de esta dirección. Los soldados rusos están diciendo que durante los últimos días un soldado ucraniano decidió rendirse y él no solo se rindió, él capturó
un tanque ucraniano y lo movió hacia las posiciones rusas. Este es el video donde este tanque llega. Él llega con el tanque, se baja del tanque, levanta sus manos, como se alcanza a ver en el video. Los rusos lo capturan. Por supuesto, los rusos hacen las cosas necesarias de protocolo en estas situaciones y ellos logran tener el tanque y tener a esta persona. Además, también tenemos un video de la parte más al suroeste de Umansk. Los rusos publicaron este video de la bandera en la parte más al oeste, lo que confirma ya la completa captura de Umansk. Nos movemos ahora hacia Krasnogorovka. Los rusos están moviendo su enfoque mucho más hacia el noroeste en esta villa a lo largo de la calle Shmita. Los ucranianos paso a paso están moviéndose hacia atrás. Los ucranianos también están tratando de quedar siempre lo más cerca posible hacia las vías de reabastecimiento para poder escapar, tratando de evadir cualquier tipo de encerramiento, porque ellos entienden que no tienen chances en estos momentos de mantener este territorio después del progreso ruso capturando las posiciones estratégicas en Krasnogorovka. Nos movemos ahora hacia Novomihailovka y Konstantinovka. Los ucranianos reportan que los rusos han logrado capturar al menos el 70% de la villa. Los mapeadores neutrales, por ejemplo, también han actualizado sus mapas mostrando un progreso adicional ruso en esta área. Actualmente este sería el progreso adicional de los rusos, hablando de Paraskovivka. Nos movemos más hacia el sur. Durante las últimas 24 o 48 horas los rusos han realizado otra operación ofensiva en los campos y como resultado de este ataque ellos lograron capturar posiciones ucranianas, unas cuantas trincheras ucranianas y conexiones de fortificaciones ucranianas han sido capturadas por los rusos. Este probablemente es un ataque muy extraño. El vehículo de transporte ruso estaba cruzando los campos y el conductor y la infantería que estaba dentro de este vehículo no tuvieron en cuenta si había minas o no. Ataques de drones. El vehículo atravesó una distancia muy significativa sin ser impactado, sin ser atacado, sin ser destruido por ningún tipo de arma. Y después de que los rusos logran alcanzar el punto, desembarcan la infantería y logran capturar otra posición ucraniana de trincheras. Los rusos se están moviendo más hacia el oeste con el propósito de llegar lo más cerca posible a la principal vía de reabastecimiento T-0524. Este es el principal objetivo para los rusos. Ellos en estos momentos están ubicados alrededor de 2.7 kilómetros de esta vía. Entre más cerca ellos estén de esta vía, menos posibilidades tendrán los ucranianos de usar esta vía de comunicación entre Konstantinovka, Vadiana y Ugledar. Nos movemos ahora hacia Staramayorsk y Urazhaina. Los rusos continúan las operaciones de limpieza hacia el norte de Staramayorsk. Probablemente durante los siguientes 2 o 3 días los rusos y el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa va a anunciar la completa captura de esta villa, porque o los ucranianos van a caer en un cerco en este lugar y luego se van a rendir, porque los rusos en estos momentos ya han capturado las posiciones estratégicas. Desde otro lado continuamos recibiendo actualizaciones de cómo los rusos estaban bombardeando, atacando las fuerzas ucranianas más hacia el norte en dirección hacia Velika Novasiolkovka, y también los rusos continúan su asalto hacia Urazhaina. Los rusos están presionando y los ucranianos tratan de retirarse lentamente de estas posiciones. En Guliái-Pole se ha reactivado nuevamente esta dirección. Durante las últimas 24 horas los rusos estaban tratando de cazar las fuerzas ucranianas en esta área, bombardeando a las fuerzas y a las posiciones ucranianas usando bombas FAV. Esto parece ya una preparación de artillería antes de un desarrollo de ataque terrestre, así que vamos a ver qué va a pasar en esta dirección también. En Rabotino no se ha recibido nada para el día de hoy. En la dirección de Gerson, solo algunas actualizaciones. Por ejemplo, las fuentes ucranianas han publicado videos de cómo ellos lograron arrojar una bandera ucraniana en la villa con el nombre de Kasachi Lagiri. Sabíamos desde hace muchos meses que los ucranianos estaban usando una estrategia con drones de lanzar banderas a las azoteas de los edificios. Ellos enviando estos drones y realizando estas tareas tratan de que los rusos envíen soldados para
quitar estas banderas de estas posiciones y mientras los soldados rusos están haciendo esto, ellos los atacan. Vemos que la situación está empeorándose bastante para el día de hoy. Lo más importante fue que los países de la OTAN empezaron a destruir las posiciones estratégicas de la detección de armas nucleares rusas en el territorio ruso, no en el territorio de la operación militar especial. Esto es algo muy peligroso para lo que los rusos ya han hecho. Probablemente este sea una respuesta a los ejercicios nucleares rusos que se estaban realizando también muy cerca de la operación militar especial. Veíamos hace unos días el video de cómo los rusos estaban probando sus lanzaderas de armas nucleares no estratégicas y ahora probablemente esto es la respuesta. Los rusos, como vemos, se han movido en el asunto. Ellos entienden que en estos momentos no pueden atacar las infraestructuras militares de los países occidentales como tal, porque según las últimas declaraciones de los Estados Unidos, queda en manos completamente de Ucrania la decisión de qué atacar y qué no atacar. De esta forma, los países occidentales que están claramente detrás de todos los movimientos de Ucrania, supervisándolos y hasta ordenándolos, quedan completamente liberados formalmente de cualquier responsabilidad sobre los ataques ucranianos en el territorio ruso. Claramente los rusos no se quedan con esto, claramente estamos hablando de una guerra y los países no simplemente se atienen a los protocolos y a las leyes y en el momento en el que ellos decidan actuar, van a actuar y claramente esto va a traer consecuencias desastrosas para todos. Como lo veníamos diciendo desde el inicio, también hay una duda de parte de los ucranianos. Ellos reportan que es muy probable que Bielorrusia se vaya a unir a la operación militar especial y vaya a tratar de atacar Ucrania desde el norte. Y eso es todo por hoy. Recuerden que pueden dejar un like en este video, pueden dejar un comentario, suscribirse al canal que es muy importante, compartir el video y hasta luego. Gracias por ver.